Bienvenido a una aplicación para resolver una ecuación diofántica lineal. ¿Cómo se puede hacer 6,37 centavos usando solo 5 centavos y 8 sellos? ¿Qué es el número más pequeño y más grande de sellos que podrías usar? Para empezar necesitamos una ecuación diofántica. Trabajaremos en números de centavos. Si x es igual al número de 5 sellos de centavos e y será el número de 8 sellos de centavos, esto nos da la ecuación 5x más 8 y es igual a 637. Observe cómo la ecuación no se puede simplificar. Para el siguiente paso, configuramos una congruencia. Observe que el coeficiente de x es 5, y el coeficiente de y es 8 usando el valor más pequeño. Coeficiente de 5, configuramos un módulo de congruencia 5, que es 5x más 8 y es congruente con 637 mod 5. Esto es cierto porque esto es cierto porque para todas las soluciones enteras para x e y, si dividimos el lado izquierdo de la ecuación en el lado derecho por 5, el resto sería igual. Y ahora resolvemos la congruencia porque tenemos mod 5. Podemos sumar y restar múltiplos de 5 porque 5x es congruente con 0 mod 5. Podemos restar 5x de 5x, lo que da U0x porque 5 y es congruente con 0 mod 5. Podemos restar 5 y de 8 y lo que nos da 3 y porque 0 es congruente con 635 mod 5. Podemos restar 635 de 637, lo que nos da 2. Simplificando, note cómo el término x se retira y tenemos 3 y como congruente a 2 mod 5. Desde aquí queremos resolver para y dividiendo ambos lados por 3. Sin embargo, 2 no es un múltiplo de 3 porque tenemos el módulo 5. Ahora sumamos múltiplos de 5 a 2 hasta que tengamos un múltiplo de 3, y he mostrado el trabajo aquí a la izquierda. Observe que si sumamos dos múltiplos de 5 a 2, obtenemos 12 y 12 es múltiplo de 3 o divisible por 3. Y como 2 veces 5 es 10 y 0 va a 10 mod 5. Ahora añadimos 10 a 2, lo que nos da la congruencia con la que 3 y es congruente. 12 mod 5. Y ahora puedo dividir ambos lados por 3. Solo recuerda que cuando dividimos ambos lados por 3 también necesitamos dividir 5 por el mayor común divisor. 3 y 5, aunque en este caso es solo 1. Y por lo tanto dividimos 3 y por 3, 12 por 3 y 5 por 1, lo que nos da y es congruente con 4 mod 5. Aprendiendo esto como una ecuación, tenemos y es igual a 4 más 5k o ksm entero, así que determinemos x. Sustituimos 4 más 5k de nuevo en el original ecuación para y que nos da 5x más 8 veces la cantidad 4 más 5k es igual a 637. Resolviendo x tenemos x igual a 121 menos 8k, donde nuevamente k es el número entero. Ahora que tenemos x e y podemos determinar el número más pequeño y más grande de sellos que se pueden usar para hacer $6.37. Vamos a hacer esto en la siguiente diapositiva mirando las ecuaciones. Si dejamos que k sea igual a 0, una forma de hacer $6.37 es tomar 121 de los sellos de 5 centavos y 4 de los 8 sellos de centavos de nuevo. Esto es cuando k es igual a 0. Solo una posibilidad para encontrar el número más pequeño y más grande de sellos que necesitamos probar diferentes valores de k, algunos de los cuales se muestran en la tabla. Tener el mayor número de sellos significa que tenemos tantos sellos de 5 centavos como sea posible, y el número mínimo de sellos de 8 centavos. Para tener el menor número de sellos requeriría tener el número mínimo de sellos de 5 centavos y tantos sellos de 8 centavos como sea posible. Para minimizar el número de sellos de 5 céntimos, y encontrar el número más pequeño de sellos, queremos elegir k para que x sea igual a 21 menos k es lo más pequeño posible, pero sigue siendo positivo. Esto puede llevar algo de trabajo, pero cuando k es igual a 15, y tenemos x igual a 121 menos a por 15, que es igual a 1, por lo que cuando k es igual a 15, tenemos el menor número de sellos de 5 céntimos, lo que significa que y es igual a 4 más 5 por 15, que es igual a 79. Así que si tenemos el menor número de sellos de 5 centavos, entonces tenemos la mayor cantidad de sellos de 8 centavos. Esto nos da la menor cantidad posible de sellos. Por lo tanto, para hacer 6,37 puedes usar tan solo 80 sellos, un sello de 5 centavos y 79 sellos de 8 centavos. Para minimizar el número de sellos de 8 centavos y encontrar el mayor número de sellos, dejamos que k sea igual a 0. Aviso cuando k es igual a 0 y es igual a 4 más 5 veces 0 o 4. Este es el número mínimo de 8 sellos de centavos. Si tratamos de usar k es igual a menos 1 y sería negativo, lo que no es posible. Y cuando k es igual a 0, x es igual a 121 menos 8 por 0 o solo 121.
Por lo tanto, para hacer $6.37, puedes usar hasta 125 sellos, lo que significa 121 sellos de 5 centavos y 4 sellos de 8 centavos. Espero que esto te haya resultado útil.